¿Alguna vez te confundes entre andén y vía y casi pierdes el tren? Pasa mucho, la verdad. Hoy vas a aprender 30 palabras súper útiles para moverte en la estación, comprar un billete, mirar el horario y entender un anuncio, todo en nivel A1. Sí, directo y práctico. En 10 minutos vas a poder llegar a tu destino sin pánico, ¿vale? Palabras simples, ejemplos reales y un par de trucos para no perder la salida. Hola a todos, soy Carlos y estoy con María. Por cierto, si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos al tema, que esto te salva el día en la estación. Empezamos con lo básico, estación, tren, andén y vía. Estación es el lugar grande, el edificio. Andén es donde esperas el tren, y vía es el número de la línea donde llega, por ejemplo, vía 3. Fácil, ¿no? Sí, y mira, billete es tu ticket. Puede ser de ida, solo para ir, o de ida y vuelta, para ir y regresar. Si vas a la taquilla, hablas con una persona, si usas la máquina de billetes, pues, tú haces todo solito. Ajá, y el horario te dice las horas de salida y de llegada. Si un tren tiene retraso, llega tarde. Si está cancelado, no sale, o sea, adiós plan. Más palabras que vas a oír: transbordo, que es cambiar de tren; asiento, que es tu lugar para sentarte; y reserva, cuando ese asiento ya es tuyo con número. También ventanilla es el asiento al lado de la ventana y pasillo es el del lado del pasillo. Y un par más: vagón es como el coche del tren, la parte donde te sientas. Clase puede ser primera clase o segunda clase. En España oyes mucho AVE, que es el tren rápido, y también cercanías, que es el tren local, el de la ciudad y alrededores. Para moverte bien, también escucha destino, que es a dónde vas. Y mira las pantallas, ves salida, que es cuando el tren se va, y llegada, cuando el tren llega. En la estación también hay un punto de información, donde preguntas todo sin miedo. Y si compras con algún descuento, por ejemplo joven o familia, a veces te piden el DNI, tu documento. Te hablan también de tarifa, que es el precio, y a veces hay un anuncio por megafonía, ese mensaje que suena y dice cambios de vía o retrasos. Vale, tenemos ya un buen paquete de palabras. Vamos a un mini roleplay en la taquilla, rápido y útil. Yo soy el pasajero, tú la persona de la taquilla, ¿sí? Hecho. Empiezo yo. Buenos días, taquilla de la estación, dígame. Hola, buenos días. Quiero un billete de ida a Córdoba, por favor. Para hoy, y si puede ser con asiento de pasillo. Claro. ¿A qué hora quiere la salida? Hay un tren a las 11 en punto y otro a las 12:20. El de las 11 en punto está bien. ¿Hay descuento, joven? Tengo mi DNI. Sí, hay descuento. Con descuento, la tarifa es más baja. ¿Quiere reserva de asiento en el vagón 4, pasillo o ventanilla? Pasillo, por favor. ¿Y es ida o ida y vuelta? Solo ida, perfecto. Su destino es Córdoba, salida a las 11, llegada a la 1 menos cuarto. Aquí tiene su billete. El tren sale desde el andén 2, vía 5. Genial, muchas gracias. Si hay retraso o un anuncio de cambio, ¿dónde lo veo? En las pantallas del horario y por los anuncios de megafonía. Si tiene dudas, vaya a información, está al fondo a la derecha. Vale, roleplay cerrado. Fíjate en lo que usamos: billete, ida y vuelta, asiento, reserva, pasillo, ventanilla, tarifa, descuento, DNI, destino, salida, llegada, andén, vía, vagón, horario, anuncio e información. Ya van muchas, ¿eh? Sí, y todo muy del día a día. Y ahora un consejo práctico: si te pone nervioso hablar, empieza con perdón, y una pregunta simple: perdón, ¿la vía 5 dónde está? Con eso ya te ayudan. Total. Otra cosa, no mezcles ser y estar con retraso. Decimos: el tren está con retraso o hay retraso. No digas el tren es retrasado, suena mal,
¿sabes? Me pasó una vez algo fuerte. Iba al trabajo y ¡pum!, anuncio de cancelado. El AVE no salía por un problema técnico, y yo con un transbordo después. Aprendí que mirar el horario en la app local antes de salir te ahorra estrés. Sí, las apps de cercanías y de trenes en España ayudan un montón. A veces ves ahí un cambio de andén o un retraso antes que en la pantalla grande. Vale, hagamos otra mini práctica, ahora con la máquina de billetes. Venga. Yo soy la máquina y hablo simple. Elige destino, tarifa y tipo de billete. Toco Madrid. Elijo ida y vuelta. Selecciono salida a las 4:30 y llegada a las 6:30, y asiento de ventanilla. La máquina dice, ¿desea reserva de asiento y número de vagón? Y tú, sí. Luego, ¿tiene descuento? Y tú, sí, joven. La máquina pide, introduce DNI, y ya pagas. Perfecto. Con eso ya puedes moverte sin hablar mucho, que a veces ayuda si te da corte. Oye, antes de seguir, recapitulemos un segundo con un mini test. A ver, prueba rápida, ¿qué es andén y qué es vía? ¿Y cuál es la diferencia entre ida y vuelta? Andén es donde esperas el tren, y vía es el número de la línea por donde entra el tren. Ida es solo para ir, ida y vuelta es ir y regresar. Fácil y clave. Eso. Seguimos. Otro bloque de palabras útiles cuando ya estás en el tren: equipaje, que es tu maleta o mochila; cercanías, que es el tren local; y clase, por ejemplo, primera clase o segunda clase. Y si te pierdes, busca información o escucha el anuncio. Ahora, tips de supervivencia en la estación. 1. Llega con tiempo y mira el horario. 2. Confirma el destino y la vía, porque a veces cambian la salida en el último minuto. 3. Si tienes transbordo, pregunta por el andén de conexión. Y 4. Si viajas con descuento, lleva el DNI a mano. Te lo pueden pedir dentro del vagón. Y si no entiendes el anuncio, pregunta, no pasa nada. Un simple perdón, no entiendo el anuncio, ¿puede repetir? Funciona. Vamos con un segundo roleplay, corto, de preguntar por un retraso. Yo soy el pasajero, tú, personal de información. ¿Listo? Listísima. Buenas tardes, información de la estación, dígame. Perdón, el AVE a Sevilla, destino Sevilla-Santa Justa, ¿sale de la vía 7? ¿Hay retraso? Sí, vía 7, andén 3. Hay un retraso de 20 minutos. Nueva salida a las 6:10. Escuche el anuncio por si hay cambios. Gracias. ¿Tengo que hacer transbordo en Córdoba? No estoy seguro. No, este tren es directo. Su asiento está en el vagón 2, clase turista, pasillo. Si necesita más datos, en la pantalla del horario lo ve todo. Perfecto, gracias. Fin del roleplay. Vimos de nuevo anuncio, retraso, salida, vía, andén, vagón, clase y destino. Poco a poco, ya lo tienes en la cabeza. Quiero comentar algo que veo mucho en aprendientes. A veces dicen, yo a la estación voy. En español normal decimos, voy a la estación. Orden simple, verbo y luego lugar. Es un cambio pequeño, pero suena más natural. Sí, y con estar /diagonal ser, otra vez, la llegada es a las 5 está bien, y el tren está en el andén 2 también está bien. Mezclarlo puede confundir, pero no pasa nada si te equivocas. Aprendes y listo. Totalmente. Yo aprendí así en otro idioma, me equivoqué en público y una persona me corrigió, y no se me olvidó más. Así que si no entiendes un anuncio, respiras y preguntas de nuevo. Nadie muerde. Otra mini historia rápida. Un día me quedé atrapado en un tren de metro, 2 horas, puro miedo, y casi pierdo una entrevista. Desde entonces, siempre miro el horario en la app, y también leo los anuncios en la estación. Eso me dio paz, de verdad. Claro, y con trenes de cercanías pasa mucho, cambios rápidos de vía, o retrasos cortos.
Si sabes decir perdón, ¿dónde está la vía 4? O, hay retraso, ya controlas la situación. Vamos a repasar la lista clave, por bloques, para que se quede. Lugar, estación, andén, vía. Trenes, tren, AVE, cercanías, vagón. Billetes, billete, ida y vuelta, tarifa, descuento, reserva, asiento, ventanilla, pasillo. Tiempo, horario, salida, llegada. Problemas y ayudas, retraso, cancelado, transbordo, anuncio, información, equipaje, DNI, destino. Ahí tienes tus 30. Y ahora, una frase modelo para cada momento. Para comprar, quiero un billete de ida a Valencia, por favor. Para confirmar, la salida es a las 4:10, vía 6. Para problema, perdón, no entiendo el anuncio, ¿hay retraso? Y para asiento, ¿puedo tener asiento de ventanilla en el vagón 3? Si no hay, pides pasillo. Si necesitas transbordo, ¿dónde hago el transbordo para mi destino? Simple, directo y te entienden. Último tip de pronunciación útil, andén con acento en den, y vía con la I fuerte, vía. No te preocupes por el acento perfecto, lo importante es que te entiendan. Y si te bloqueas, usa palabras sueltas con tono amable, información. Sevilla, vía 7, retraso. Con una sonrisa funciona. Luego ya formas la frase completa. Pregunta para ti que nos escuchas, para que nos cuentes. ¿Qué palabra de estación te salvó una vez, o qué anuncio no entendiste y cómo lo resolviste? Cuéntanos tu truco o tu mini historia. Y como dijimos al principio, la lección completa e interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Nos oímos en el próximo viaje.